Míralo todos los días y algo dentro de ti va a comenzar a cambiar, incluso si ahora mismo no lo crees. Porque si estás aquí, no es casualidad. Hay algo que tu mente ya sabe, pero tu cuerpo todavía no ha aceptado. Quiero que escuches esto con atención. No como alguien que solo oye palabras, sino como alguien que está a punto de recordar quién realmente es. Desde el momento en que despiertas cada mañana, tu cerebro no crea el día. Lo recuerda. Tu cerebro es un banco de memorias. Un archivo vivo de todo lo que has aprendido, vivido, sufrido, amado y temido hasta este instante. Y aquí comienza el problema que nadie te explicó. Cada mañana, cuando abres los ojos, frente a ti existe un día completamente nuevo, lleno de posibilidades infinitas. Pero la mayoría de las personas no viven ese día nuevo. Lo repiten. Sin darse cuenta, activan los mismos circuitos neuronales de siempre. Piensan en los mismos problemas. Recuerdan a las mismas personas. Reviven las mismas situaciones. Y cada uno de esos recuerdos viene acompañado de una emoción. Y esas emociones no son inocentes. Las emociones son el lenguaje del cuerpo. Los pensamientos son el lenguaje de la mente. Y la forma en que piensas y sientes crea tu estado de ser. Si piensas lo mismo todos los días, y sientes lo mismo todos los días, entonces eres la misma persona todos los días. Aunque el mundo cambie, tú no. La mayoría de las personas despiertan viviendo en el pasado. En lo familiar. En lo conocido. En lo predecible. Y aquí hay algo que necesitas entender ahora mismo, porque esto puede cambiar tu vida. Cada pensamiento tiene una frecuencia. Cada pensamiento emite energía. Desde una perspectiva cuántica, cuando piensas siempre lo mismo, emites siempre la misma señal. Y cuando emites la misma señal, recibes la misma realidad. Por eso tu vida no cambia. No porque no lo intentes. No porque no seas capaz. Sino porque tu energía sigue siendo la misma. Y la vida no responde a lo que deseas. Responde a lo que eres. Escucha esto con calma. La única forma de que tu vida cambie es que tú cambies tu energía. Y aquí viene la parte incómoda que la mayoría evita. Todos tienen una visión del futuro. Un deseo. Un sueño. Una versión de sí mismos que quisieran ser. Pero la abandonan. ¿Por qué? Porque llegar a esa versión implica pensar diferente. Actuar diferente. Sentir diferente. Y eso es incómodo. Es mucho más fácil tomar la misma decisión cada día. La más difícil de todas es no tomar la misma decisión que ayer. El momento exacto en que decides hacer algo distinto. Tu cuerpo entra en resistencia. Porque está saliendo de lo conocido. Y entrando en lo desconocido. Y muchas personas prefieren quedarse en el dolor conocido que arriesgarse a una posibilidad desconocida. Prefieren contar la historia de su pasado, en lugar de escribir la historia de su futuro. Prefieren creer en lo que ya pasó, en lugar de creer en lo que aún no existe. Pero aquí hay una verdad que puede liberarte. Es mucho más poderoso enamorarte de tu futuro que seguir aferrado a tu pasado. Y sé que esto es posible porque tú ya lo hiciste antes. Todos, al menos una vez en la vida, hicieron algo grande. Algo que parecía imposible. Y en ese momento no fue suerte. Fue una decisión. Una decisión tomada con tanta intención. Con tanta energía. Que el cuerpo respondió a la mente. Ese instante se volvió inolvidable. Cuanto más intensa fue la emoción del cambio, más profundo quedó grabado ese momento. En ese instante,
Tu cuerpo probó el futuro antes de que llegara. Y al hacerlo, comenzó a alinearse con él. Y aquí viene el secreto que casi nadie practica. Si haces eso todos los días, de alguna manera, llegas. Tu biología comienza a cambiar. Tu cuerpo empieza a parecerse al de alguien que ya vive esa nueva vida. Cambiar significa ser más grande que tu entorno. Más grande que las condiciones. Más grande que las circunstancias. Y aquí es donde entra la herramienta que transforma todo. La meditación. Cuando te sientas. Cuando cierras los ojos. Cuando te desconectas del mundo exterior. Estás recuperando tu poder. Menos estímulos. Menos ruido. Menos distracción. Le dices a tu cuerpo, quédate aquí. Obedéceme. Luego volverás a lo de siempre, pero ahora no. Y cuando haces eso, ya no estás definido por el entorno. Estás definido por un pensamiento. Y aquí ocurre la batalla más importante. Tu cuerpo va a querer volver al pasado. A las emociones de siempre. A la química conocida. Pero cuando te das cuenta, cuando observas ese impulso, y eliges volver al presente, estás entrenando tu voluntad. Le estás diciendo a tu cuerpo que tú eres la mente. Y no al revés. Cada vez que haces esto, estás rompiendo una cadena invisible. Y cuando el cuerpo finalmente se rinde, se libera energía. Pasas de materia a energía. De pasado a posibilidad. Y en ese estado, comienzas a recordar tu futuro. Por eso quiero decirte algo muy importante ahora. Este mensaje no se escucha una sola vez. Se escucha durante 21 días seguidos. Porque 21 días no son casualidad. Son el tiempo que necesita el cuerpo para empezar a aceptar una nueva identidad. Si decides hacerlo, escribe en los comentarios la fecha exacta en la que comienzas. Esa fecha será tu ancla. El inicio de tu nueva energía. Y no te vayas. Porque más adelante te voy a revelar algo que casi nadie entiende sobre por qué algunos logran cambiar su vida. Y otros se quedan atrapados para siempre. Continúa exactamente en el mismo tono, aumentando la intriga, la profundidad emocional y la programación mental. Solo texto, primera persona, sin tiempos, sin paréntesis, sin emojis. Quiero que entiendas esto ahora, porque aquí es donde la mayoría falla sin darse cuenta. Cuando comienzas a practicar este estado interno, cuando empiezas a sentirte como si tu futuro ya hubiera ocurrido, sucede algo extraño. Dejas de buscarlo. Y eso confunde a muchas personas. Porque han pasado toda su vida persiguiendo cosas. Persiguiendo dinero. Persiguiendo amor. Persiguiendo reconocimiento. Persiguiendo validación. Pero el verdadero trabajo no es perseguir. Es convertirse. El verdadero desafío no es visualizar por unos minutos y luego volver a la misma vida. El verdadero desafío es mantener ese estado interno durante el día. Independiente de lo que pase afuera. Independiente de las personas con las que trabajas. Independiente de tu jefe. Independiente de tu ex. Independiente del tráfico. Independiente del dinero. Porque si tu estado interno cambia solo cuando todo afuera está bien, entonces no eres libre. Sigues condicionado. Pero cuando eres capaz de sostener ese estado interno aunque el mundo no coopere, ahí comienza la magia real. Y aquí voy a decir algo que puede incomodarte, pero es la verdad. Si tu personalidad crea tu realidad personal, y tu personalidad está hecha de cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes, entonces para crear una nueva realidad,
Tienes que convertirte en alguien nuevo. No se puede crear una nueva vida con la misma personalidad. Y la mayoría intenta exactamente eso. Quieren una nueva realidad. Pero siguen siendo la misma persona. Y luego dicen que no funciona. Pero no es que no funcione. Es que nunca cambiaron. La verdadera transformación ocurre cuando dejas de vivir en automático. Cuando dejas de ser ese 95% programado. Cuando empiezas a observar tus pensamientos. Cuando eliges conscientemente cómo vas a actuar. Cuando decides qué emociones ya no te representan. Porque hay emociones que te atan al pasado. Que bajan tu energía. Que te mantienen pequeño. Y aquí hay una pregunta clave que casi nadie se hace. Si una creencia es solo un pensamiento que repites una y otra vez, entonces, ¿qué pensamientos estás eligiendo repetir? Cada pensamiento que sostienes es un voto por la persona que estás siendo. Cuando llevas tu atención a un nuevo pensamiento con intención, estás comenzando a cablear tu cerebro de una nueva forma. Y aquí entra el verdadero significado de meditar. Meditar no es dejar la mente en blanco. Meditar es volverte familiar con una nueva versión de ti. Cada vez que activas esos nuevos circuitos, estás instalando hardware nuevo. Y cuando lo repites suficientes veces, se convierte en software. Se convierte en esa nueva voz interna que dice: sí puedo. Es posible. Esta vez es diferente. Ahora escucha esto con atención, porque aquí se revela uno de los mayores engaños de la mente humana. Cuando una persona vive un evento fuerte, doloroso o traumático, no lo supera recordándolo una y otra vez. Pero eso es exactamente lo que hace. Las emociones de supervivencia le dicen al cerebro: recuerda esto para que no vuelva a pasar. Y sin darse cuenta, la persona revive el evento todos los días. La mayoría de las personas viven más del 70% de su vida en estrés, en alerta, en anticipación del peor escenario. Desde el campo infinito de posibilidades, están eligiendo siempre el peor resultado. Lo abrazan emocionalmente con miedo. Y condicionan su cuerpo a ese estado. Repite eso suficientes veces. Y el cuerpo entra en pánico sin que tú lo decidas. Y luego la persona dice: soy así por lo que me pasó. Pero desde el punto de vista biológico, eso significa algo muy distinto. Significa que no ha cambiado desde ese momento. Las emociones del pasado siguen dando energía al mismo estado interno. Y el cuerpo se vuelve adicto a esa química. Sí. Adicto. Muchas personas usan sus problemas para sentirse vivas. Usan sus historias para reafirmar sus límites. Porque al menos así sienten algo. Pero cuando llega el momento de cambiar, ahí aparece la verdadera resistencia. Porque cada vez que recuerdas ese evento, produces la misma química. Activas los mismos circuitos. Envías la misma señal al cuerpo. Y aquí hay una verdad que lo explica todo. El cuerpo no distingue entre una experiencia real y una emoción creada solo con el pensamiento. Por eso vive el pasado como si estuviera ocurriendo ahora. Día tras día. Año tras año. Y cuando los pensamientos crean emociones. Y las emociones crean más pensamientos. Toda tu identidad queda atrapada en el pasado. Por eso el cambio se siente tan difícil. Porque cambiar significa no tomar la misma decisión que ayer. ¿Y cuándo decides hacerlo? Prepárate. Porque va a ser incómodo. Pero esa incomodidad es la puerta. Y si llegaste hasta aquí, quiero que hagas algo ahora.
Escribe en los comentarios una palabra que represente lo que estás dejando atrás. Solo una palabra. Ese acto simple es una declaración. Y quédate conmigo. Porque en el siguiente bloque voy a revelarte por qué el cuerpo lucha tanto cuando decides cambiar. Y cómo atravesar ese momento sin rendirte. Además, más adelante te hablaré de un video especial que se conecta directamente con este proceso, uno que pocas personas están listas para escuchar, pero que puede elevar tu transformación a otro nivel. Ahora voy a explicarte algo que casi nadie te dice, y cuando lo comprendes, todo cambia. El cuerpo no quiere cambiar. No porque sea malo, sino porque está programado para sobrevivir, no para evolucionar. El cuerpo ama lo conocido, incluso si lo conocido es doloroso. Por eso, cuando decides cambiar tu forma de pensar, cuando eliges nuevas emociones, cuando intentas sostener una nueva identidad, el cuerpo entra en alarma. Empieza a enviar señales. Incomodidad, ansiedad, dudas, ganas de volver a lo de antes. Y la mayoría interpreta esas señales como una advertencia. Como si algo estuviera mal. Pero no lo está. Es la señal de que está saliendo del programa. Es exactamente lo que debería pasar. El cuerpo está perdiendo su antigua química. Y como cualquier adicción, reclama. Sí, porque muchas emociones negativas funcionan como drogas. El estrés, la culpa, la ira, la tristeza, el miedo. Todas generan sustancias en el cuerpo. Y cuando dejas de producirlas, el cuerpo entra en abstinencia. Por eso tantas personas vuelven a sus viejos hábitos. No porque no quieran cambiar, sino porque no entienden lo que está ocurriendo. Creen que están fallando, cuando en realidad están ganando. Cada vez que eliges no reaccionar como antes, cada vez que respiras y vuelves al presente, cada vez que sostienes una emoción elevada aunque el mundo te provoque, estás reprogramando tu sistema nervioso. Y aquí ocurre algo sutil pero poderoso. Cuando el cuerpo deja de ser la mente, cuando deja de dirigir tus decisiones, se libera una enorme cantidad de energía. Energía que antes estaba atrapada en el pasado. Esa energía ahora está disponible para crear. Y aquí aparece una habilidad que pocos desarrollan. La capacidad de recordar el futuro. Sí, recordarlo. Porque cuando sientes una emoción elevada con claridad, tu atención se fija en una imagen interna. Y esa imagen comienza a grabarse en tu cerebro. Estás marcando nuevos circuitos. Estás diciendo, esta es mi nueva identidad. Y cuando lo repites, no solo lo piensas, lo sientes. Tu cuerpo comienza a creer que ese futuro ya ocurrió. Y aquí aparece un efecto secundario muy interesante. Cuando te levantas de una práctica así, cuando te mueves por el día con esa sensación interna, dejas de buscar. Porque ya no te sientes vacío. Ya no te sientes incompleto. Ya no sientes que algo te falta. Y cuando no buscas, cuando no persigues, es cuando las cosas comienzan a aparecer. Pero aquí está el verdadero desafío. Mantener ese estado. Porque el mundo va a probarte. Personas, situaciones, palabras, recuerdos. Todo va a intentar llevarte de regreso. Y cada vez que resistes, cada vez que eliges quién eres por encima de lo que pasa, te vuelves más fuerte. Aquí quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿Quién serías hoy si no reaccionaras automáticamente? ¿Quién serías
Si eligieras conscientemente cada pensamiento, ¿quién serías? Si tus emociones no te controlaran. Esa versión existe. Y no está en el futuro. Está esperando en el presente. Por eso este mensaje no es motivación. Es activación. Y ahora quiero introducir algo importante. Hay personas que escuchan esto y sienten algo profundo. Y hay otras que lo escuchan y lo olvidan. La diferencia no es la inteligencia, es la repetición. Por eso te dije al inicio que esto se escucha durante 21 días. No para convencer a la mente, sino para entrenar al cuerpo. Si estás comprometido, escribe en los comentarios. Me comprometo 21 días. Eso no es para mí. Es para ti. Porque cuando lo escribes, tu mente y tu cuerpo lo registran como una decisión real. Y aquí viene algo que pocos esperan. Más adelante voy a hablarte de un video llamado La identidad oculta que decide tu destino aunque no lo sepas. Ese video conecta directamente con este proceso. Y cuando lo veas, muchas piezas encajarán. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender algo más profundo todavía. En el siguiente bloque voy a revelarte cómo el entorno te programa sin que lo notes. Y cómo empezar a crear desde el vacío, no desde el pasado. No te vayas. Lo que viene puede cambiar la forma en que te ves a ti mismo para siempre. Ahora necesito que pongas toda tu atención aquí, porque esto es sutil, pero decisivo. La mayoría de las personas cree que toma decisiones libres. Pero no es así. La mayor parte de lo que piensan, sienten y hacen no nace de una elección consciente. Nace del entorno. El entorno programa. Cada lugar que frecuentas. Cada conversación que repites. Cada persona con la que interactúas. Cada noticia que consumes. Cada historia que te cuentas a ti mismo. Todo eso refuerza una identidad. Y mientras sigas inmerso en el mismo entorno interno y externo, seguirás siendo la misma persona, aunque digas que quieres cambiar. Por eso cambiar solo pensamientos no es suficiente. Cambiar solo emociones no es suficiente. Hay que crear un espacio nuevo. Y aquí es donde muy pocos llegan. Crear desde el vacío. El vacío no es la nada. El vacío es el campo de todas las posibilidades. Pero para entrar ahí, hay que soltar. Soltar el nombre que te das. Soltar la historia que armoniza tu pasado. Soltar el personaje que has interpretado durante años. Porque mientras sigas afirmando quién fuiste, no hay espacio para que emerja quien puedes ser. Esto no es simbólico. Es biológico. Es neurológico. Es energético. Cada vez que repites tu historia, refuerzas los mismos circuitos. Cada vez que te defines por lo que te pasó, te mantienes anclado a esa versión. Por eso algunas personas dicen, así soy yo. Y sin darse cuenta están pronunciando una sentencia. Pero tú no eres eso. Eso es solo un estado. Y los estados pueden cambiar. Cuando te sientas en silencio. Cuando cierras los ojos. Cuando apagas los estímulos. Estás saliendo del entorno. Y al salir del entorno, sales del pasado. En ese momento no eres tu trabajo. No eres tu problema. No eres tu nombre. No eres tu historia. Eres conciencia observándose a sí misma. Y ese es el punto cero. Desde ahí, todo puede surgir. Pero la mente no quiere quedarse ahí. Porque no puede controlar lo desconocido. Por eso aparecen pensamientos intrusivos. Recuerdos.
Imágenes. Emociones antiguas. No es un error. Es la mente tratando de recuperar el control. Y cada vez que eliges no seguir ese pensamiento, cada vez que vuelves al silencio, estás debilitando el viejo programa. Esto es entrenamiento, no iluminación instantánea. Y aquí viene algo clave. La mayoría de las personas no falla por falta de intención. Falla por falta de coherencia. Quieren pensar de una forma, pero sienten de otra. Quieren un futuro nuevo, pero siguen emocionándose como en el pasado. Y el cuerpo siempre sigue a la emoción dominante. Por eso no basta con imaginar. Hay que sentir. Pero no cualquier emoción. Emociones elevadas. Gratitud antes de que ocurra. Amor sin objeto. Alegría sin motivo. Confianza sin evidencia. Estas emociones no dependen del entorno. Nacen desde adentro. Y cuando logras sentirlas, estás enseñándole a tu cuerpo una nueva química. Le estás mostrando cómo se siente vivir en otra realidad. Y aquí ocurre algo profundo. El cuerpo comienza a reorganizarse. El sistema nervioso se regula. La percepción cambia. Empiezas a notar cosas que antes no veías. Oportunidades. Sincronicidades. Personas. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste. Pero déjame advertirte algo. Justo cuando empiezas a avanzar, el entorno antiguo intentará recuperarte. Personas que no creías que volverían. Situaciones que pensabas superadas. Emociones que creías resueltas. No es castigo. Es prueba. El sistema necesita saber si esto es real o solo una fantasía momentánea. Y aquí se define todo. Si vuelves a reaccionar como antes, refuerzas el viejo yo. Si eliges responder desde tu nueva identidad, das un salto cuántico. Por eso quiero que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios: estoy listo para soltar mi antigua identidad. No lo hagas por compromiso. Hazlo solo si lo sientes. Y quédate conmigo. Porque en el siguiente bloque voy a hablarte del punto exacto donde la mayoría se rinde. El momento en que el vacío se siente incómodo. Y cómo atravesarlo sin volver atrás. Además, más adelante te revelarás por qué algunas personas manifiestan cambios rápidos. Y otras necesitan más tiempo, aunque hagan lo mismo. No te desconectes. Lo más importante aún no ha sido dicho. Ahora llegamos al punto exacto donde la mayoría se rinde. No porque no pueda continuar, sino porque no entiende lo que está sintiendo. Este es el momento del vacío incómodo. Cuando ya no eres quien eras, pero todavía no eres quien vas a ser. Aquí desaparecen las certezas. Las viejas emociones ya no funcionan. Las reacciones automáticas ya no dan el mismo alivio. Pero la nueva identidad aún no se siente estable. Y este estado genera una sensación particular. Silencio interno. Desorientación. A veces cansancio. A veces duda. Y la mente interpreta esto como peligro. Por eso aparecen pensamientos como: esto no está funcionando. Estoy perdiendo el tiempo. Antes estaba mejor. Pero eso no es verdad. Eso es el ego intentando sobrevivir. El ego no es malo. Es un mecanismo de identidad. Pero solo sabe existir en el pasado. Cuando entras en el vacío, el ego no encuentra referencias. Y al no encontrarlas, intenta llevarte de regreso. Aquí es donde casi todos vuelven atrás.
Retoman viejos hábitos, viejas conversaciones, viejas emociones. Y sin darse cuenta, reinstalan el programa completo. Pero si logras quedarte, si soportas el silencio, si atraviesas la incomodidad, algo extraordinario ocurre. Empieza a emerger una nueva coherencia interna. No viene con ruido, no viene con euforia, viene con claridad. Comienzas a sentir estabilidad sin razón aparente. Una calma que no depende de nada. Una seguridad suave pero firme. Eso es señal de integración. El sistema nervioso está aprendiendo a vivir sin estrés constante. El cuerpo ya no necesita la química del pasado. La mente empieza a confiar. Y aquí se revela una verdad profunda. El cambio no ocurre cuando te esfuerzas más. Ocurre cuando dejas de resistirte. Cuando permites que la nueva identidad se asiente. Por eso algunas personas manifiestan rápido. Y otras no. No es mérito. No es suerte. Es capacidad de rendición. Las personas que cambian rápido no están obsesionadas con el resultado. Están presentes en el proceso. No están esperando señales externas. Están ocupadas siendo alguien distinto internamente. Y aquí ocurre algo fascinante. Cuando dejas de buscar pruebas, las pruebas aparecen. No siempre como esperas, pero siempre como necesitas. Pequeñas señales al principio. Cambios sutiles. Respuestas internas. Luego, eventos más claros. Oportunidades inesperadas. Personas clave. Pero todo comienza adentro. Por eso quiero que entiendas algo esencial. No estás creando algo nuevo. Estás recordando. Recordando cómo se siente estar alineado. Recordando cómo se siente confiar. Recordando cómo se siente vivir sin carga. Este proceso no te convierte en alguien artificial. Te devuelve a tu estado natural. Y aquí quiero hacerte una pregunta directa. ¿Qué harías diferente hoy? Si ya no tuvieras que demostrar nada. Si ya no tuvieras que defenderte. Si ya no tuvieras que cargar con el pasado. Esa respuesta es una pista. Ahora quiero que participes activamente. Escribe en los comentarios. Estoy atravesando el vacío y me quedo. No es una frase cualquiera. Es una decisión energética. Y quédate, porque en el siguiente bloque voy a revelarte algo aún más profundo. Voy a explicarte por qué el tiempo deja de funcionar igual cuando entras en coherencia. ¿Por qué algunos procesos parecen acelerarse? ¿Y cómo usar eso conscientemente? Además, más adelante retomaré el video que te mencioné antes. La identidad oculta que decide tu destino aunque no lo sepas. Y entenderás por qué verlo en el momento correcto multiplica este trabajo. No te vayas. Estás mucho más cerca de lo que crees. Ahora voy a decirte algo que puede romper una de las creencias más profundas que tienes sobre la vida. El tiempo no funciona como te dijeron. Cuando vives en estrés. Cuando vives anticipando. Cuando vives recordando. El tiempo se vuelve pesado. Lento. Denso. Agotador. Pero cuando entras en coherencia. Cuando mente y cuerpo comienzan a alinearse. El tiempo cambia. No porque el reloj se detenga, sino porque tu percepción se expande. Momentos que antes parecían largos se vuelven breves. Procesos que antes tardaban años comienzan a comprimirse. Sincronicidades aparecen donde antes solo había esfuerzo. Y esto no es magia. Es neurobiología y energía trabajando juntas. Cuando estás en supervivencia,
Tu cerebro está enfocado en el pasado y el futuro, nunca en el ahora. Pero cuando entras en presencia real, tu energía deja de dispersarse. Se concentra. ¿Y dónde va la energía? Va la información. Por eso, cuando estás presente, creas más con menos esfuerzo. Aquí aparece algo que muy pocos entienden. No manifiestas cuando deseas. Manifiestas cuando coincides. Cuando tu estado interno coincide con la realidad que quieres experimentar. Por eso repetir afirmaciones sin sentir no funciona. Por eso visualizar sin coherencia emocional se agota. Por eso muchos se frustran. No es falta de disciplina. Es falta de alineación. Cuando piensas una cosa, pero sientes otra, el cuerpo sigue a la emoción. Y la emoción siempre gana. Por eso este trabajo es profundo. Porque no se trata de engañar a la mente. Se trata de reeducar al cuerpo. Y aquí el tiempo juega un papel clave. El cuerpo aprende por repetición. No por lógica. Por eso 21 días. No es un número simbólico. Es un umbral. Al repetir este estado día tras día, el cuerpo comienza a confiar. Y cuando confía, suelta el control. Y cuando suelta el control, la energía fluye. Aquí ocurre algo fascinante. Empiezas a notar que ya no reaccionas igual. Que ciertas cosas ya no te afectan. Que algunas conversaciones pierden interés. Que ciertos dramas simplemente no te llaman. Eso no es indiferencia. Es evolución. Estás saliendo de frecuencias que ya no coinciden contigo. Y aquí aparece una prueba silenciosa. El entorno puede intentar provocarte. No para castigarte, sino para confirmar tu nuevo estado. Y si respondes distinto, aunque sea una vez, algo se sella internamente. Esa respuesta nueva es una señal para tu sistema de que el cambio es real. Y cuando el cambio es real por dentro, el afuera no tiene opción más que ajustarse. Pero quiero que entiendas algo importante. Esto no ocurre de golpe. Ocurre por capas. Como una cebolla que se va soltando. Cada capa que cae libera energía. Aclara percepción. Reduce ruido interno. Y a veces, antes de una gran liberación, aparece una última resistencia. No porque estés retrocediendo, sino porque estás cerrando un ciclo. Por eso, si en algún momento sientes cansancio, o una emoción antigua aparece, no te juzgues. Obsérvala. Respírala. Déjala pasar. Eso es integración. Y ahora quiero que hagas algo diferente. En lugar de pedir, agradece. Agradece como si ya estuviera hecho. Agradece sin razón. Agradece por sentirte distinto. La gratitud en coherencia es una de las emociones más poderosas que existen. Porque le dice al cuerpo, esto es real. Esto ya ocurrió. Y cuando el cuerpo cree eso, la mente se relaja. Y cuando la mente se relaja, el campo responde. Es aquí donde muchas personas comienzan a ver cambios inesperados. No porque los forzaron, sino porque dejaron de interferir. Y ahora quiero prepararte para algo importante. En el siguiente bloque voy a hablarte de la recompensa final de este proceso. No una recompensa externa, sino una interna que lo cambia todo. Además, voy a volver a mencionarte ese otro video. La identidad oculta que decide tu destino aunque no lo sepas.
Porque si llegaste hasta aquí, probablemente ya estés listo para verlo. Pero antes, quiero que escribas en los comentarios una sola frase. Estoy empezando a sentir el cambio. Hazlo solo si es verdad para ti. No te detengas ahora. Lo que viene es el cierre de un ciclo y la apertura de otro completamente distinto. Ahora llegamos a la parte que casi nadie explica. Porque no se puede vender. No se puede aparentar. No se puede fingir. La verdadera recompensa de este proceso no es dinero. No es éxito. No es reconocimiento. La verdadera recompensa es libertad interna. El día que te das cuenta de que ya no reaccionas como antes, que ya no te pierdes en pensamientos automáticos, que ya no necesitas justificarte constantemente, ese día algo se rompe. Pero no se rompe para dañarte. Se rompe para liberarte. Es la vieja identidad perdiendo poder. Y aquí ocurre algo muy particular. Empiezas a sentirte completo sin razón. No eufórico. No excitado. Completo. Como si ya no estuvieras buscando una pieza que faltaba. Y cuando esa sensación aparece, aunque sea por instantes, sabes que no hay vuelta atrás. Porque el cuerpo ya probó otra forma de existir. Y aquí quiero que entiendas algo profundo. Las personas no fracasan porque no consigan lo que quieren. Fracasan porque consiguen lo que creían querer. Y aún así se sienten vacías. Por eso este trabajo va más allá de la manifestación. Va hacia la identidad. Cuando cambias la identidad, lo externo se vuelve secundario. No porque no importe, sino porque deja de definirte. Y aquí aparece una paradoja poderosa. Cuando ya no necesitas que algo ocurra para sentirte bien, es cuando eso puede ocurrir. Porque ya no hay carencia. La carencia es ruido. La carencia distorsiona. La carencia bloquea. Pero la plenitud abre. Y aquí sucede algo silencioso pero definitivo. Comienzas a elegir diferente sin esfuerzo. No porque te obligues, sino porque ya no resuena lo viejo. Algunas conversaciones simplemente se caen. Algunas relaciones se diluyen. Algunos hábitos pierden sentido. Y no hay drama. Hay coherencia. Esto es señal de integración real. No estás luchando contra tu pasado. Lo estás superando. Y ahora quiero que pongas atención a esto. En este punto, muchas personas sienten el impulso de hablar. De contarle a otros lo que están haciendo. De explicar su proceso. Pero aquí va una advertencia amorosa. No todos pueden sostener tu nueva frecuencia. No todos necesitan entenderte. A veces, el silencio protege la transformación. No para esconderte, sino para consolidarte. Por eso este proceso es íntimo. Aunque estés escuchando junto a miles, el trabajo ocurre a solas. Entre tú y tu sistema interno. Y aquí quiero volver a mencionarte algo importante. Hay un video que conecta directamente con este momento. Se llama La identidad oculta que decide tu destino aunque no lo sepas. No es un video más. Es una continuación energética. Pero solo funciona si llegas con esta base. Por eso no lo mencioné antes con profundidad. Porque antes no servía. Ahora sí. Y quiero que hagas algo conmigo. Si sientes que ya no eres la misma persona que empezó este video, aunque no sepas explicar por qué, escribe en los comentarios. Algo en mí ya cambió. No es una afirmación. Es un reconocimiento. Y ahora, antes de entrar al siguiente bloque,
Quiero decirte algo muy claro. No todos los cambios son visibles de inmediato. Pero todos los cambios reales dejan huella. Si sigues escuchando esto cada día, si sostienes el estado, si respetas el proceso, va a llegar un momento en que alguien te diga, estás diferente, y no sabrás exactamente qué responder. Porque el cambio ocurrió por dentro. En el siguiente bloque vamos a entrar en el cierre del ciclo. Voy a explicarte cómo sellar este proceso, cómo evitar sabotearlo sin darte cuenta, y cómo proyectar esta nueva identidad hacia adelante sin ansiedad. No te detengas ahora. Estás cruzando un umbral que muy pocos cruzan conscientemente. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Y quiero que lo sepas con absoluta claridad. Este no es un final. Es un punto de no retorno. Porque ahora ya viste algo que no puedes desver. Sentiste algo que no puedes negar. Comprendiste algo que ya forma parte de ti. El verdadero cierre de este proceso no ocurre cuando termine el video. Ocurre cuando decides cómo vas a vivir a partir de ahora. Por eso este último bloque es esencial. Aquí es donde sellas. O donde abandonas. Y quiero que seas honesto contigo. El mayor sabotaje no es volver al pasado de golpe. El mayor sabotaje es la distracción sutil. Creer que ya entendiste. Creer que ya fue suficiente. Creer que puedes dejarlo para después. Pero este trabajo no se consolida con comprensión. Se consolida con coherencia sostenida. Por eso vuelvo a insistir en algo que no es negociable. Esto se escucha durante 21 días seguidos. No cuando tengas ganas. No cuando te acuerdes. Todos los días. Porque el cuerpo necesita repetición para creer. Y cuando el cuerpo cree, la mente deja de sabotear. Si hoy es tu primer día, escribe en los comentarios la fecha exacta en la que comienzas. No por ritual. Por compromiso interno. Esa fecha será el punto desde el cual mirarás atrás y dirás: ahí comenzó todo. Ahora escucha esto con atención. No intentes cambiar tu vida completa. No intentes arreglarlo todo. No intentes convertirte en alguien perfecto. Eso es otra forma de huir. Tu único trabajo es este. Elegir quién eres momento a momento. Cuando algo te provoque, respira y elige. Cuando un pensamiento antiguo aparezca, obsérvalo y elige. Cuando una emoción conocida quiera dominarte, siéntela y elige. Eso es soberanía interna. Y esa soberanía, sostenida en el tiempo, cambia destinos. No de forma dramática. No de forma cinematográfica. De forma inevitable. Porque cuando tú cambias, lo que no coincide se cae. Y lo que coincide se acerca. Sin lucha. Sin persecución. Sin desgaste. Aquí está la verdadera recompensa que te prometí al inicio. La sensación de estar en paz contigo mismo. Independiente de lo que pase afuera. La certeza silenciosa de que estás en tu camino. Aunque aún no veas todo el mapa. La confianza interna de que no necesitas correr. Porque ya no estás escapando. Eso es poder real. Y ahora quiero cerrar este ciclo contigo de una forma consciente. Si sientes que este proceso resonó contigo. Si sabes que no eres la misma persona que empezó a escuchar. Escribe en los comentarios. Elijo sostener mi nueva identidad. No como promesa. Como decisión. Y antes de despedirme, quiero recordarte algo importante. Hay un video que conecta directamente con todo esto. No como contenido.
como continuidad. Se llama la identidad oculta que decide tu destino aunque no lo sepas. Si escribes en los comentarios que quieres verlo, sabré que estás listo. Porque ese video no es para todos. Es para quienes ya cruzaron este umbral. Y ahora sí, el cierre final. No busques señales afuera. No esperes aprobación. No midas tu progreso con resultados inmediatos. Mide tu progreso con esto. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo te sientes cuando nadie te mira? Ahí está la verdad. Si sigues escuchando esto cada día, si respetas el proceso, si eliges desde la conciencia, un día te despertarás. Y sin darte cuenta, estarás viviendo una vida distinta. No porque la forzaste, sino porque te convertiste en alguien distinto. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por elegirte. Gracias por no rendirte. Este no fue solo un video. Fue una activación. Y ahora, el resto depende de ti.